esta rueda de prensa, la portavoz de Vox, Pepa Millán, responde a las preguntas de un periodista sobre dos temas clave: la situación del gobierno de Pedro Sánchez y su reciente declaración ante el juez, donde Pepa Millán saca a relucir un audio donde prueba que mintió ante el juez Peinado. Pero antes, dejadme que os ponga en contexto para que lo entendáis todo. Millán comienza criticando la debilidad de la legislatura actual, calificándola como la más frágil de la historia, debido a la dependencia del gobierno del PSOE en apoyos de separatistas y otros grupos radicales. Señala que esta legislatura está marcada por el chantaje y la falta de un proyecto real para los españoles, destacando su preocupación por la colaboración del Partido Popular, que según Millán blanquea estas políticas. En la segunda parte aborda la polémica declaración de Pedro Sánchez ante el juez, donde negó conocer a José Luis Barrabés, a pesar de haber afirmado en 2021 que lo conocía personalmente. Millán acusa a Sánchez de mentir repetidamente, tanto en sede judicial como pública, y asegura que su partido seguirá persiguiendo la verdad, en este caso en el que están personados como acusación popular. A continuación, te dejo con las declaraciones de Millán, donde también se escucha el audio que saca a relucir. Pero antes, no olvides dejar un like y suscribirte para no perderte ninguna noticia. Sí, rápido, portavoz. Yo le quería preguntar, 10 meses y 30 derrotas parlamentarias del Partido Socialista. ¿Creen ustedes de Vox que se ha agotado la legislatura? Y por último, ha trascendido la declaración de Pedro Sánchez ante el juez que investiga a su mujer. El señor Sánchez declaró ante este mismo que no conocía a Barrabés. Sin embargo, en 2021 ya dijo que él tuvo la suerte de conocer a Barrabés en persona. ¿Qué le parece en ese último? Gracias. Bueno, nosotros dijimos desde el principio que estábamos ante la legislatura más débil de la historia, que el Gobierno había necesitado apoyarse en lo peor para sacar adelante un Gobierno que, como digo, es sumamente débil, con los que quieren romper España, con los herederos políticos de ETA, y evidentemente estaba abocado al fracaso porque no tienen ningún proyecto para los españoles. El único proyecto que tienen es mantenerse atornillados en el poder y ceder a los chantajes de los separatistas. Y no les importa nada más, con lo cual yo es que no podríamos ni calificarlo de legislatura porque estamos ante un chantaje sistemático y al Gobierno no le ha importado convertirnos a todos en rehenes de los separatistas. Lo preocupante es que nos encontremos con un Partido Popular que esté dispuesto a salir al rescate, como por ejemplo con ese acuerdo para repartirse el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, estamos ante una legislatura sumamente débil, pero el problema está en que haya un Partido Popular dispuesto a salir a rescatarlo sistemáticamente, con el reparto de los MENAs, compartiendo esa política migratoria, con el reparto del Consejo General del Poder Judicial, con el reparto de todas las instituciones, un Partido Popular dispuesto a blanquearlo, con lo cual eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y en segundo lugar, y respondiendo a la segunda pregunta, en el caso de Pedro Sánchez, el dicho de que se miente más que habla, en su caso se convierte en realidad, porque yo creo que fue una declaración que no duró ni 3 minutos y no se pudo mentir más. Es decir, la única verdad que dijo fue que Begoña Gómez era su esposa, lo cual no debería ser un mérito para nadie. En su caso sí, es un mérito. Yo hubiera sido muy flagrante que mintiese también en eso, pero como usted bien ha dicho, dijo que no conocía a Barrabés. El juez le preguntó si mantenía algún tipo de relación de amistad o de parentesco con Barrabés y Pedro Sánchez volvió a mentir, porque Pedro Sánchez no le dice la verdad ni al médico. Lo que dijo Pedro Sánchez fue esto, hace 3 años, sobre Barrabés. Hablando, el grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que bueno, en fin, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no?, de material de montaña en Benasque, y ha dado lugar pues a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo, de consultoría. Es decir, que no solamente conocía a Barrabés, conocía a toda su empresa, el negocio familiar del que él habla, con lo cual vuelve a mentir, le miente al juez, miente en esta Cámara y le miente a todo el mundo. Y nosotros no esperábamos ninguna otra cosa. Nosotros estamos personados como acusación popular en ese procedimiento y vamos a seguir trabajando para llegar hasta el final.